Hola, somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. Y en esta oportunidad le hablaremos sobre los derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Que si bien es cierto sabemos y tenemos conciencia de que están allí, pero no consideramos que son su origen o su procedencia, y mucho menos que están contemplados en la Proclamación Universal de los Derechos Humanos. En la actualidad hay muchos tipos de derechos. Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, entre otras ramas existentes en el mundo. Pero tales derechos existentes en el mundo no nacen todos de una vez, ni mucho menos de una vez por todas. La esclavitud, grandes conflictos y guerras fueron los diferentes escenarios catastróficos que manifestaban el gran abuso de poder, la desigualdad, el trato injusto e inhumano que se llevaba en ese momento. Un estallido de 2 guerras mundiales en el que Hitler exterminó a más de la mitad de la población judía de la tierra y en el que 90 millones de personas habían muerto, se encontraba un estado ansioso, temeroso, sediento de justicia y que con la misma fuerza, incluso mayor con la que se quebrantaban y se minimizaban los derechos, se manifiesta en los denominados movimientos sociales. Estos denominados movimientos sociales, representados por Ciro el Grande y el abogado Mahatma Gandhi, quienes fueron considerados como sujetos de libre pensamiento e intolerantes a la injusticia, fueron los principales personajes que hacen posible por fin el nacimiento, reconocimiento e importancia del cumplimiento de esos derechos civiles, políticos, económicos y sociales, llegando así a redactarse acuerdos internacionales en el que se garantizan los derechos a nivel mundial y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. La gran proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue llevada a cabo el 10 de diciembre de 1948. Este es un documento ampliamente aceptado a nivel internacional porque garantiza la protección de los derechos, los cuales adoptan unas características inherentes. Son derechos unidos al ser humano desde el momento de su existencia, universales, se extienden a todos los ciudadanos y son correspondidos en cualquier lugar y en cualquier momento, absolutos, se pueden y deben reclamar ante cualquier autoridad e inalienables porque absolutamente nadie puede ilegitimarse, adueñarse o quitarle los derechos a ningún ciudadano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos clasifica los derechos en primera, segunda, tercera y cuarta generación. En los derechos de primera generación son los que están representados por los derechos civiles o individuales, que garantizan el derecho a la vida, la libertad, honor, privacidad y derecho a propiedad. Los derechos de segunda generación, por su parte, están conformados por los derechos económicos y sociales, que promueven la igualdad de condiciones como trabajar en condiciones dignas, descanso diario, semanal, vacaciones, viviendas, educación y cultura. En los derechos de tercera generación están designados al grupo de derechos colectivos, es decir, aquellos que rigen la paz, permiten un desarrollo progresivo, protección y cooperación del saneamiento ambiental y al patrimonio común. Y los derechos de cuarta generación, que surgen en el siglo XXI, admitiendo el reconocimiento con el derecho de las personas que deben emigrar, así como el derecho de los refugiados y al derecho al asilo político. El derecho civil surge entre los siglos XVII y XVIII en Norteamérica, en la posguerra, como respuesta firme y contundente a los actos abominables y atrocidades cometidas por el régimen nazista en la Segunda Guerra Mundial. Esta clase de derechos protegen y garantizan una numerosa lista de derechos y libertades como